¿Cómo están? Yo soy Jules y hoy les traigo un haul. En fin, bueno, todo esto me trajeron los chicos de Gabriela C, así les muestro lo que hay en esta temporada otoño-invierno 2020. Para los que ya me conocen les resultará un poco extraño, pero esta es una nueva faceta mía que despertó en cuarentena. Ahora voy a estar subiendo un par de videos de hauls donde les mostraré mis compras y todo lo que me llegue. Aprovecho para recordarles que todo esto lo conseguí en Gabriela C Oficial, que próximamente estarán haciendo envíos a todo el país y obviamente cuando eso pase les estaré comentando por historias. Acá les dejo mi Instagram que es @jules.walker. Bueno, les pedí a los chicos del local de Gabriela C que me separen todas las prendas que quisieran en los tonos neutros que estoy usando ahora. Estoy usando muchos tonos tierra, muchos naranjas, marrones, beige, crudo, melocotón, bueno, toda esa gama de colores. Y me está gustando mucho, o sea, yo antes era de usar mucho negro, muchas cosas pastel incluso, pero en esta temporada me está gustando mucho estos tonos y lo bueno es que se vienen en casi todas las prendas. Les pedí que me traigan algunas poleritas así, tipo musculosa, tops tipo polerita, suéteres que son súper abrigaditos y divinos, diferentes pantalones, cosas para estar en casa. Bueno, les quería contar un poco más de Gabriela C. Es un local que está ubicado en Catamarca, en San Fernando del Valle, en la avenida Figueroa 200, Alto del Solar. Van a ver que en el subsuelo tiene un cartel enorme que dice Gabriela C. El local es divino, acá les dejo unas fotos. Gabriela C es un local multimarca, o sea que tiene muchas marcas de toda Argentina y son todas de excelente calidad. Se preocupa muchísimo en todo, tipo en los detalles, en la calidad de las telas, que te dure un montón, todas las tendencias, te traen todo lo nuevo y bueno, de las mejores marcas. Bueno nada, pasamos a ver un poquito cómo quedan las cosas. En primer lugar les traigo esta media polerita. Es tejida, no tiene mangas así que podría ser como una musculosa media polera. Es de bastón medio en todo el torso, pero en la parte de la polera tiene bastón fino. Es de color camel, este color es súper lindo porque queda muy bien en casi todas las pieles. A mí me encanta usar este tipo de prendas para media estación, ya que te puedes vestir prácticamente como una cebolla, por capas. Así que si te hace calor te puedes sacar las prendas de arriba y si no, bueno, seguir abrigada. Y listo, luego le agregamos el pantalón, unas zapatillas muy lindas y cancheras y ya tenemos el outfit completo. Ahora les quiero mostrar un poquito de este pantalón pinzado. Es de corte recto, diría yo, y lo acompaño con estas hermosas zapatillas que me encantan, te juro, son lo más cómodo que me probé en la vida. Tienen plataformas, son súper fáciles de abrochar porque tienen un doble abrojo, porque si bien no dejan de ser unas zapatillas, le agrega un tache elegante. Me encantan porque creo que son las únicas zapatillas que no me lastimaban en la parte de atrás. Ahora volvemos con el pantalón. Este tiene una cintura bastante alta y queda muy lindo. Tiene una argolla que da la apariencia de un cinto, pero no es desmontable. Y para cerrarlo tiene un doble broche y un cierre invisible. Ahora te muestro otra opción para combinar el pantalón. Esta es una remera con mangas Raglan. Tiene cuello redondo, es amplia, pero las mangas son bastante slim, o sea, bastante al cuerpo. Es de color blanco, una básica, o sea que siempre va con todo. Puedes agregar unos accesorios, una bufanda, una chaqueta, un collar, la pones adentro de un pantalón y ya estás lista para salir. Y bueno, cuando ya bajan un poquito más las temperaturas, tenemos este maxi suéter tejido. Tiene detalles de bastones diagonales, un cuello polera volcado, mangas murciélago y es de color off-white. Me encanta que se hayan puesto de moda estos maxi suéteres porque son ultra cómodos y este en especial es súper suave. Además adoro que sus mangas sean bien largas porque me encanta cubrirme las manos a veces. Volviendo al tema de las remeras básicas, aprovecho para decirte que si no tenés una en tu armario, no sé qué estás esperando para salir a comprar una. Y sepan que los básicos no son solamente blanco, negro y gris. Esta es una básica color camel, supongo. Es de Morley y tiene un bastón súper finito en toda la tela. Tiene cuello redondo y todas las remeras vienen al cuerpo. Y nada, la puedes usar con literalmente todo. Ahora hago una pausita para acomodar todo porque si no me queda todo hecho un quilombo. Esto que estoy sacando es un suéter. También es tejido y es tricolor. Combinan los colores básicos pero súper lindos, que son el gris, blanco y tostado. Tiene un cuello redondo que es como una polera pero medio bajita. Y también tiene mangas Raglan, es bastante suelto abajo, es básicamente acampanado. Y si bien es amplio, no es un suéter muy largo que digamos. Así que tranquilamente lo podemos meter dentro del pantalón, dentro de una pollera o un short tiro alto. Y le va a dar un look medio oversize espectacular.
Y listo, ahora sí cambiemos de outfit. Acá volví a agarrar una remera básica sueltita. Esta creo que es exactamente el mismo modelo que la blanca, solo que en color tostado. Y para darle un poco más de onda a la situación, la ponemos dentro del pantalón para levantar un poquito más el atuendo, ya que no tengo ningún otro accesorio para combinarlo en este momento. Por debajo lo combiné con un pantalón de bengalina elastizado. Y nada, sorry si no me saco estas zapatillas, es que me encantan muchísimo. Bueno, volviendo al pantalón, tiene 2 bolsillos y un cinto de la misma tela. Es bien al cuerpo, súper achupinado. Y también tiene una cintura alta que es algo similar a una faja que modela mucho el cuerpo. Y es de un tono ladrillo pero medio naranjón. Los pantalones de bengalina tienen algo muy lindo y es que modelan muy bien la forma del cuerpo. Y para darle un detalle final puedes usar el cintito anudado o si no como un moñito. Pero un poco mejor armado porque yo soy un queso. Y por último, les traigo este conjuntito hiper cómodo en color naranja. Es ideal para todo, para estar en casa porque, te juro, es súper cómodo. Y también para salir porque lo puedes combinar por debajo con una polera como lo estoy haciendo yo, que es de color negro, al igual que las tiritas ajustables del pantalón. Se compone de un buzo y un pantalón que forman una monoprenda, pero los puedes usar separados tranquilamente. El buzo tiene un cuello nu bastante amplio y sus puñitos son ajustados. Es recontra elastizado, así que es ideal para estar en casa. Toda la tela tiene un bastón finito, apenas tiene unos detalles de costuras. Y nada, el pantalón tiene 2 bolsillos laterales y en la parte de atrás un par de bolsillos ojales, que sinceramente no recuerdo si eran funcionales o no. Bueno, si les gustó el video, por favor no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, así les llegan todos los últimos videos que subamos. No se olviden de dejar su like y si quieren ver más videos sobre HODS, dejen su opinión en la cajita de comentarios. Nos vemos la próxima. Chau chau.